Rafael Federico Mateo Yoc. Yo soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el Centro Universitario de Occidente, UNOC, en la División de Humanidades, PEM en Psicología. En este momento yo les hablaré sobre uno de los libros de Roberto Hernández Sampieri, que es sobre la metodología de la investigación. Yo me voy a enfocar en el capítulo número 7 del libro de Roberto Sampieri, el cual pues es precisamente el que tengo aquí en mis manos, el cual es la concepción o elección del diseño de investigación en la ruta cuantitativa, el mapa. De Roberto Hernández Sampieri, él habla sobre tres investigaciones, tres rutas. Una sería la cuantitativa, la cualitativa y la mixta. Yo me voy a enfocar en la cuantitativa y específicamente en el diseño de investigación. En primer lugar, el diseño de investigación, para tener una idea, es como una guía que el investigador tiene para que ésta pueda realizarse eficazmente. Y el diseño de investigación puede ser experimental y no experimental. Una aclaración que hago es de que ninguna de estas es más que otra, sino de que pues este diseño de investigación, pues su objetivo es tanto darle validez a las hipótesis o dar respuesta a las preguntas planteadas antes por el investigador. Y para ya iniciar con el tema, que es específicamente sobre el diseño de investigación, pues en primer lugar vamos a qué es el diseño de investigación. Y como lo dije anteriormente, el diseño de investigación lo podemos entender como una guía o un mapa, como lo dice acá, o como una estrategia al cual el investigador va a realizar para poder obtener información y recaudarla para que su investigación pues pueda terminar eficientemente. Y el diseño de investigación, como lo dije al iniciar, está el experimental y el no experimental. En este caso yo me voy a centrar en el diseño experimental. Y para ello pues yo he realizado un pequeño mapa conceptual que como lo he mencionado, los diseños de experimentales. Bueno, los diseños experimentales pues se puede dividir en lo siguiente, en tres características o requisitos que debe de cumplir estos diseños experimentales. Y en primer lugar sería la manipulación intencional de una o más variables independientes. Vamos a pegar por acá. Bueno, esta manipulación intencional de las variables independientes. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo. Cuando el investigador va a realizar alguna acción, pues es preciso de que, por ejemplo, en algún salón de clases, entonces el investigador decide realizar dos grupos. En uno decide ponerle algún video o película sobre que sean así violentas, podría decirse, y a otro grupo se le va a poner algunos videos sobre la integración social. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ver si en determinados grupos se va a realizar algún efecto de alguna actitud agresiva. Por ejemplo, sin duda alguna, aquellos niños que miren una película así violenta, pues van a tender a ser agresivos con su familia, mientras aquellos niños que ven programas educativos, pues van a ser obedientes y buenos hijos. Entonces,
en este caso, el de las variables independientes sería, como lo mencioné, las películas. Tanto que se tienen que manipular las variables independientes. Y esto va con el fin de crear un efecto en las variables dependientes. Entonces aquí vamos a manejar dos conceptos: las variables independientes y las variables dependientes. Ya el siguiente pues sería la medición de las variables dependientes. Como lo he mencionado, la manipulación de las variables independientes tiene como objetivo, como fin, generar un efecto en dichos grupos que se quiere investigar. Y como la misma palabra lo dice, de diseños experimentales, pues son acciones que el investigador hace. Es decir, tiene que encontrar los efectos de dichas causas que han provocado algún acontecimiento. En este caso, tomando otro ejemplo, el investigador decide también realizar dos grupos, que sería el grupo también se le puede llamar presencia-ausencia. A un grupo se le dice que se le va a dar un tratamiento de una medicina. A este grupo se le da ese tratamiento, que sería el grupo experimental, y al otro grupo, que sería el grupo control, el cual no se le aplica ninguna medicina, ningún tratamiento. Entonces, el fin de dicha investigación es ver qué efectos tiene el tratamiento, si fue eficiente el tratamiento, si fue adecuado, si fue bueno o tiene consecuencias negativas en las personas. Un claro ejemplo de esto pues son las vacunas contra el coronavirus, que se han hecho un sinfín de pruebas con el fin de conocer si realmente pueden reducir la enfermedad del COVID-19. Entonces, media vez se ha hecho una manipulación de las variables independientes que tiene el objetivo de crear un efecto en las variables dependientes. Entonces, ya teniendo los resultados, se va a hacer una medición. Entonces, esa medición puede ser mediante cuestionarios o algunos otros estrategias, el cual debe de ser pareja para ambos grupos. Y ya el tercer punto que maneja, o requisito o característica de los diseños experimentales, pues es el control o validez interna. ¿A qué se refiere este requisito o característica? Pues se basa en que el control o la validez de la medición de las respuestas de las variables dependientes. Retomando el ejemplo de los niños, que se ha hecho un experimento sobre las reacciones que tienen al ver una película, ya sea violenta o algún programa educativo. Entonces, aquí se tiene que tener mucho cuidado, ya que los resultados de las mediciones de las variables dependientes debe de ir relacionado con la manipulación de las variables independientes. Un caso en el cual no se da una validez interna es cuando, por ejemplo, algún niño se afirma que el grupo 1 que vio películas de violencia pues generan conductas agresivas. Pues se determina que este grupo por ver esas películas pues tiene esa actitud. Pues muchas veces no es por eso, sino es precisamente por el modo en el contexto en que vive en su familia. Puede ser de que sus papás sean agresivos entre ellos mismos, o haya violencia intrafamiliar entre ellos, o que el niño viva así que entre mucha violencia. Entonces esa podría ser una de
como de las razones por el cual el niño actúa agresivamente, el cual va a contradecir de que no tiene una validez interna dicha medición. Entonces, por eso es importante de que a la hora de realizar el control o la validez interna de las mediciones de resultados de las variables dependientes, esta medición debe de ser equitativa para los grupos. Y otro dato importante es de que durante la investigación se pueden tomar varios grupos experimentales, pueden ser 3, 4, y también se puede tomar en cuenta el grupo de control, como mencioné, en el cual no se realiza ningún estímulo. Siguiendo ya con el tema, vamos a hablar ahora sobre la clasificación de los diseños experimentales. Pues acá tenemos varios puntos, y en primer lugar vamos a tomar el siguiente punto. Sería sobre la simbología para comprender los diseños experimentales. En el diseño de investigación experimental se utilizan algunos símbolos que es importante que nosotros los conozcamos. Y aquí en este momento yo voy a poner alguna imagen que saqué del documento del libro de Roberto Sampieri sobre la metodología de la investigación. ¿Les parece el siguiente? Entonces acá que tienen una A, entonces esto significa asignación al azar. ¿Qué quiere decir esto? Que, como mencioné, el investigador va a realizar grupos. Entonces cuando hay una A, indica que esos grupos se han hecho al azar. La letra G dice grupo de casos. Por ejemplo, el investigador se va a una escuela en un grado específicamente y decide realizar 4 grupos, dividirlos. Entonces aquí la G se representa, digamos, G1, grupo 1, G2, grupo 2, G3, grupo 3, y así sucesivamente. La X es el tratamiento estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Como lo que mencioné aquí en la manipulación de las variables independientes. Son los estímulos que se quieren crear en aquellas personas que se quieren investigar. La M, que está en un círculo, significa la medición, que sería lo que mencioné acá, la medición de las variables dependientes, son los resultados. Esta línea es la ausencia del estímulo, que es lo que yo mencioné sobre el grupo control. Es cuando no se tiene ningún estímulo en algún grupo. Y esta flecha que están así es la comparación de mediciones, que serían los resultados de esta. Entonces, esta simbología es importante que lo conozcamos para poder entender los diseños de investigación. Y pues siguiendo con la clasificación de los diseños experimentales, vamos a hablar ahora sobre los diseños preexperimentales. En este caso, los diseños preexperimentales, pues se dice que solo tienen un grupo al cual se va a investigar. Aquí no se puede dar comparación entre los resultados, ya que solo se va a investigar a un solo grupo. Esa es una de las características de los diseños preexperimentales. Y el siguiente, vamos a hablar sobre los diseños experimentales o experimentos puros. Pues este lo podemos
Voy a tomar aquí de abajito. Entonces, los diseños de experimentales puros pues tienen varios apartados, el cual el primero sería el diseño con postprueba únicamente y grupo de control. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí en este pues se va a utilizar dos grupos. Es como lo mencioné sobre el grupo experimental y el grupo control. En este caso pues sería se realiza la investigación, se hace el experimento, ya finalizando el experimento se va a hacer la postprueba, que sería la comparación entre los resultados de la medición de las variables dependientes. Ya el siguiente punto sería el diseño con preprueba, postprueba y grupo de control. ¿Qué quiere decir este? De que acá también se va a tomar grupos, ya sea el de control, como mencioné, y el grupo experimental, el cual una de las características importantes es de que se va a hacer una asignación al azar de los grupos, el cual sería simbolizado con este signo. Y se habrían, por ejemplo, dos grupos, el grupo experimental y el grupo control, G1, G2. Entonces se hace una preprueba con el fin de conocer qué conocimientos tienen las personas sobre lo que se quiere investigar. Y otro beneficios que tiene hacer la preprueba sería de que vamos a ver qué tan eficiente o eficaz fue el haber hecho la asignación al azar. Como lo repito, va simbolizado con la A. Y por último se va a realizar la postprueba que se hizo acá en este punto, que sería la comparación de las mediciones de los resultados de las variables dependientes. Y por último tenemos el diseño de 4 grupos de Solom, ¿cuál vamos a ubicar? De este lado. El diseño de cuadro de grupos de Solom, Solom él incluye incluye tanto el diseño postprueba únicamente y grupo de control, y el diseño con preprueba, postprueba y grupo de control. Entonces él mezcla estos dos diseños realizando 4 grupos, como lo dice el nombre, diseño de 4 grupos de Solom. Él realiza 4 grupos, 2 grupos de control, 2 grupos experimentales. Se hace la preprueba con un grupo de control y un grupo experimental, y se hace la postprueba con los 4 grupos. Y en este caso así sería una parte del capítulo 7 del diseño de investigación, basándome específicamente en los diseños experimentales. Muchas gracias. Mi nombre es María Esmeralda Morales Acachón. Actualmente curso el primer semestre de la carrera de Psicología en la Universidad San Carlos de Guatemala. El capítulo 7 te hablaré acerca de las características de todo diseño experimental, la validez externa. Nos habla de 2 características fundamentales. Una es la validez interna y otra es la validez externa. La validez interna es el rigor y la calidad en los resultados, y la que nos ofrece la validez externa son los resultados de un experimento en situaciones no experimentales. Ahora te hablaré de las fuentes de invalidación externa, que estas se dividen en 8.
Vamos con la primera, que es el efecto reactivo o de interacción de las pruebas. Esta nos habla de que es el aumento o la disminución de la sensibilidad del sujeto en una preprueba y que no pueden generalizarse los datos. La segunda nos habla del efecto de interacción entre los errores de selección y el tratamiento experimental, con una o varias características para que el experimento produzca un efecto, y en esto reclutamos a las personas voluntarias. El tercero nos habla de los efectos reactivos de los tratamientos, que es el contexto y la observación del experimentador y cómo estos afectan la conducta natural del sujeto. El cuarto, interferencia de tratamientos múltiples. Se exponen a algunos tratamientos, Vamos con el quinto, la posibilidad de replicar los tratamientos, que son tratamientos complejos, que estos no se pueden replicar en situaciones no experimentales. Vamos con el sexto, que son los efectos de novedad e interrupción. Estos nos hablan de tratamientos, que estos pueden ser tanto positivos con novedad o negativos que pueden interrumpir las actividades de los participantes. Vamos con el séptimo, el experimentador, que este genera alteraciones o cambios donde no hay un observador. Y por último, vamos con la interacción entre la historia o el lugar y los efectos del tratamiento experimental, que prácticamente es la imposibilidad de duplicar un experimento. Continuamos. ¿Cuáles son los contextos que pueden realizarse en un experimento? Pueden implementarse dos. Experimento laboratorio, que estos se realizan en condiciones controladas, y en experimentos de campo, que estos estudios efectuados en una situación realista. Ahora te hablaré de los tipos de diseños, que estos son tres. Vamos con el primero, que son los diseños experimentales, que estos analizan las relaciones entre una o más variables independientes o una o más dependientes, que estos son capaces de tomar un resultado, y estos se basan también en la hipótesis y en que deben de cumplir un control y una validez. Es el grado también de confianza en los que los resultados van a ser válidos. Y un ejemplo que te puedo dar es que se requiere de estudiar, por ejemplo, el efecto que tiene la actividad física. Y vamos a hacer, se manipula la actividad física, que es variable independiente, y para perder peso, que es la variable dependiente. Continuamos con los tipos de diseños. Estos son tres. Vamos con el primero. Diseños experimentales. Estos analizan las relaciones entre una o más variables independientes y también nos hacen probar una acción o un resultado. Se basan a través de la hipótesis establecida. Se debe cumplir con dos requisitos: control y validez. También nos da a conocer qué es el grado de confianza para que el resultado del experimento se interprete adecuadamente y estos sean válidos. Un ejemplo que te puedo dar. Se quiere estudiar el efecto que tiene la actividad física sobre un grado de personas. Se manipula la actividad física. Esta sería la variable independiente. Para perder peso sería nuestra variable dependiente. Vamos con el segundo. Diseños cuasi-experimentales. Estos manipulan y observan su efecto en una o más variables dependientes. Los sujetos no se asignan al azar, ya que estos ya están formados antes del experimento. Antes de pasar al tercer y último diseño, quiero compartirte los pasos que debemos tener en cuenta de un experimento. Vamos con el primero. ¿Cuál es el paso 1?
es decidir cuántas y cuáles variables independientes y dependientes deben incluirse. Vamos con el siguiente paso. El paso número 2, que es elegir los niveles o modalidades de manipulación de las variables independientes. El número 3, que es desarrollar el instrumento para medir. Vamos con el número 4. El cuarto paso es seleccionar muestras de casos o personas. Vamos con el quinto paso, que si son personas deben reclutarse. Primero debemos de informarles. Segundo, debemos de obtener su consentimiento. Vamos con el paso 6, que es elegir ya sea diseño experimental o cuasi experimental. Vamos con nuestro paso 7, que es planear cómo manipular los casos a los participantes. Vamos con el paso número 8, que si son casos puros, debemos de dividirlos ya al azar o debemos emparejarlos. Y si son casos cuasi experimentales, debemos analizarlos cuidadosamente. Y por último, el paso número 9, que es aplicar las prepruebas. Mando con los diseños, vamos con el último, que son los diseños no experimentales. Y para empezar, vamos a responder esta pregunta: ¿qué es la investigación no experimental en la ruta cuantitativa? La investigación se realiza sin manipular deliberadamente variables de estudios, en lo que hace variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Continuamos con otra pregunta. ¿Cuáles son los tipos de diseños no experimentales? Y son dos: los diseños transeccionales y los diseños longitudinales. Los diseños transeccionales son los que recolectan datos en un solo momento. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos para una investigación transeccional o diseños transversales, que son 3. El paso número 1, que es describir variables en grupo, ya sea una muestra o de una población. El paso número 2, que es evaluar una situación, por ejemplo, sean eventos, fenómenos o contexto. Y el paso número 3, que es analizar la incidencia de variables, en este caso momento, el lapso y el periodo. Entre ellos encontramos 3 subtemas. El primero son los exploratorios, que estos estudian variables potenciales en un momento específico. Un ejemplo: en el libro nos comenta que Amantes y Morales querían obtener un panorama de las empresas en una ciudad, en este caso de México, y si éstas contaban con personas con capacidades distintas. Vamos con el segundo, descriptivo, que busca indagar el nivel o estado en una población. Un ejemplo son las encuestas nacionales que se hacen sobre las tendencias de los votantes durante los periodos electorales. Y vamos con la última, correlacional o causal, que esta establece relaciones entre 2 o más categorías. Un ejemplo sería un estudio
que pretende analizar durante el último año quiénes compraron en las tiendas, en este caso cadena departamental. Se podría dividir por género, edad y nivel socioeconómico. Continuamos con los diseños longitudinales, que estos se dividen en 3 categorías también. Vamos con el primero: diseños de tendencia. Estos recolectan datos de una población, también sobre las mediciones, que son las mismas y las muestras son distintas. Un ejemplo: en el libro nos comenta analizar la manera en que la evolución, la percepción sobre tener relaciones sexuales permanente en mujeres jóvenes adultas en las edades de 20 a 25 años en la ciudad de Valledupar, Colombia, de aquí al año 2028. Vamos con el segundo: diseños de evolución de grupo o coherentes. Diseños de evaluación de grupo o coherentes. En esto se estudia la subpoblación o grupo, o en este caso las características en común. Un ejemplo que podemos tener y que nos comenta el libro es las personas que nacieron en 1973 en Chile, el año que el gobierno de El Salvador Allende. Vamos con el tercero y el último: el diseño panel, que estudia los casos, y este caso son siempre los mismos. Un ejemplo que te puedo dar es un estudio que se va a analizar la evolución física, mental y psicosocial de 4 años, en este caso de los niños de síndrome de Down. Y como esto, durante 10 años vamos a ver evoluciones periódicas. Eso ha sido todo. Espero que te haya gustado el tema y desde ya muchas gracias por tu atención. Podemos concluir que el diseño de investigación en la ruta cuantitativa es la estrategia o una guía en el cual el investigador se va a basar para poder recaudar información y así su investigación pueda ser efectiva. En el diseño de investigación pues se nos dijo que pueden ser entre 1, 2 o más diseños, y pues el fin del diseño es, en primer lugar, dar una validez de la hipótesis o negar la hipótesis. Otra finalidad sería el de dar respuesta a los problemas que el investigador dio anteriormente. Y podemos decir de que para poder plantear este diseño de investigación es necesario que vaya relacionado con la hipótesis y con el planteamiento del problema. El diseño de investigación se divide en 2. Uno mental, el cual se divide en 3 subtemas. Está el preexperimental, el cuasi experimental y los experimentos puros. El preexperimental es cuando solo se basa en un solo grupo para realizar su investigación. El cuasi experimental es cuando se implementan grupos intactos. Los experimentos puros es cuando se aplican la manipulación de las variables independientes y la medición de las variables dependientes. El diseño de investigación, que serían los no experimentales, el cual se divide en 2, los transversales, que es cuando se va relacionado en un solo tiempo, en un único tiempo, y los longitudinales, que es cuando se varían en el tiempo, y esto con el fin de analizar la medición ya sea de los cambios o evoluciones de las variables. Este es el diseño de investigación, el cual nos hemos basado en el libro titulado Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri. Muchísimas gracias.